Muy buenos días y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas gracias nuevamente aquí por estar presente en esta prédica, en esas enseñanzas que en este tiempo vamos a entregar de esta manera, ¿verdad? Hoy quiero compartir con todos nosotros acerca de un personaje. Bueno, el título ya lo tienen ahí, es La devoción honesta de un hombre desconocido o casi desconocido, ¿no? Vamos a hablar de un hombre realmente que tuvo una actitud en algún momento en su vida muy ejemplar, muy leal, de mucha devoción y de mucha entrega. Queremos conocer a este hombre, aunque la Biblia no habla mucho acerca de él, pero lo que habla de él es realmente para manifestar esta entrega y esta lealtad. Y ahí podemos nosotros aprender muchos aspectos también de nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Amén. Pero antes quiero orar, uno por la misma enseñanza, pero también por nuestros pastores en la ciudad de La Paz, tanto por el pastor Mauricio y su familia, y también por el pastor Johnny y su familia. Amén. Oraremos. Muchas gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias porque tú realmente estás siempre con nosotros. Tú nos amas. Tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que podamos conocerte, para que podamos nosotros retornar a tu presencia, a tu casa, a tu familia y a tu gobierno y reino. Muchas gracias te damos, Padre. También has enviado tu Santo Espíritu a tu pueblo, a nosotros. Damos también muchas gracias por esto. Queremos orar en este momento, Señor, por nuestro pastor Mauricio, que tú puedas bendecirlo, que tú puedas sanarle de toda enfermedad en el nombre de Jesús, que tú lo puedas restaurar toda su estadía, toda su salud, todo su cuerpo, todo su corazón, especialmente los pulmones en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios, que con tu Ruach, con tu Santo Espíritu, tú puedes soplar en su nariz, en sus pulmones, y puedes colocar una fuerte vida en él. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Oramos por su esposa, la Carmencita, Señor, que tú también la sanas en el nombre de Jesús, que tú guardes también a los 3 chicos. Oramos también por nuestro querido hermano Pepe, Señor, que el hermano de Mauricio, que tú puedes bendecirlo, que tú también guardas su salud, le fortalezcas su cuerpo en el nombre de Jesús, que también ese tu soplo de tu Santo Espíritu pueda llegar a sus pulmones y a todo su cuerpo, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestro pastor Johnny, Señor, por su esposa, Señor, Jennifer, Señor, y también por su hijita, en el nombre de Jesús, que tú los sanas, que tú los guardas, al pastor Johnny, Señor, y tú le puedes sanar, pues hacerle recuperar su salud. Oramos, Señor, también por nuestras iglesias, tanto aquí en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Sucre, en Santa Cruz, Señor, que tú realmente los puedes bendecir y puedes cubrir con tu bendición y con tus alas, poderosas alas, tú puedes cubrirnos. Así también a muchos otros pastores en estas ciudades y en otras, Señor, e iglesias que tú puedes realmente bendecir. Te rogamos, Dios, por sabiduría, por nuestras autoridades, Señor, por el gobierno y por todos los que están en eminencia, Señor, que tienen que tomar decisiones, Dios. Te rogamos que tú puedas traer sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, también te pedimos por esta enseñanza, que tú puedes hablarnos con tus sagradas escrituras, con tu santa palabra. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar de este hombre desconocido. Tal vez muchos de ustedes lo van a escuchar por primera vez. Tal vez el nombre nunca lo hayan escuchado o leído siquiera, ¿no? Pero realmente tiene una actitud, un comportamiento ejemplar para también con nuestras vidas. Para comprender de qué se trata y qué estaba pasando en esta época,
quiero que podamos conocer un poquito el ambiente en lo que estaba pasando. Me voy a ubicar en el segundo libro de Samuel, donde el rey David ya estaba reinando, ya estaba gobernando, ¿no? Y en primer lugar, en 2 Samuel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, nos muestra las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, cómo el reinado de David es establecido primero sobre la parte sur de Israel, sobre la tribu de Judá y Benjamín, y posteriormente, unos años más tarde, David es puesto como rey sobre todo el pueblo de Israel, sobre las otras 10 tribus más al norte. Y David gobernaba y reinaba y juzgaba a Israel desde el año 1004 a.C. hasta aproximadamente 970 a.C. Es decir, casi unos 35 años estaba reinando el rey David desde la ciudad de Jerusalén. Debemos sumar unos años más, donde desde Hebrón estaba también reinando sobre la parte sur del pueblo de Israel. En el capítulo 11 del 2 Samuel, donde estamos, nos relata la palabra de Dios el acontecimiento, lo que pasó con David y con la mujer Betsabé, y cómo él le agrada a sus ojos en vez de hacer lo que él debía hacer como rey. Él estaba mirando, conocemos muchos de nosotros esta historia. Entonces David cometió adulterio con esta mujer Betsabé, ¿no? Y posteriormente él buscó la muerte. En primer lugar, buscaba de que Urías, el esposo de Betsabé, podría estar en su casa, podría estar con su mujer, porque bueno, la Betsabé se había embarazado de David. Entonces David quería buscar cubrir este su pecado, ¿verdad? Primero que Urías esté con su esposa y así nadie se daría cuenta, ¿no? Y luego cuando Urías era mucho más íntegro en este momento que el rey David, entonces él no lo hizo tal cosa. David decidió matar a Urías y fue muerto el esposo de Betsabé, Urías. Eso ocurrió más o menos en el 9º año del reinado de David. Entonces David ya varios años estaba gobernando sobre la parte sur y sobre todo Israel en su 2º año del reinado de David. Eso obviamente le desagradó mucho a Dios. Dios manda un profeta, Natán, a David a través de una pequeña parábola, a través de una pequeña anécdota, podemos llamarlo también. Le hace dar cuenta al rey David lo que él había cometido, lo que él había hecho. Y Dios manda una profecía a través del profeta Natán hacia David, ¿no? Para que él pueda entender que lo que él había hecho es muy grave. Estamos hablando del rey de Israel, estamos hablando del rey David. Entonces ahí podemos nosotros leer en 2 Samuel capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el 11, una profecía y una sentencia sobre David y sobre su casa. Y dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahvé, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Yahvé. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces, es una profecía, nada bonito obviamente, es una profecía de una sentencia bastante fuerte. De alguna manera debemos entender esto, que el pecado que trajo o que cometió David llegó a fuertísimas consecuencias. Y aquí muestra a Dios en primer lugar en su propia casa, en su propia familia, ¿no? Luego muestra la palabra a través de sus hijos viene todo esto, ¿no? Entonces, una cosa que realmente podemos aprender aquí ya, aunque luego David reconoce su pecado y confiesa su pecado delante de Dios, sin embargo, Dios le perdona todo su pecado, es decir, Dios le perdona su vida, incluso que él no iba a morir, pero esas consecuencias iban a ejecutarse. Estas consecuencias del pecado de David iban a cumplirse en su vida, y las Escrituras muestran eso luego, cómo iba cumpliéndose. Entonces, vamos a avanzar en esto para que podamos llegar al momento clave donde queremos llegar nosotros hoy día y aquí. David tuvo varios hijos. Por un lado, cuando él estaba reinando desde Hebrón, tuvo cierta cantidad de hijos con diferentes mujeres. Y luego, cuando estaba allá reinando desde la ciudad de Jerusalén, ¿no? Le nacieron otros hijos también con algunas mujeres también. Es otro tema también, eso no voy a tocar, esas son otras explicaciones. En otro momento se puede hablar acerca de eso. Solamente queremos enfocarnos aquí un poco en el contexto histórico, lo que estaba pasando en la familia del rey David, para luego llegar a un hombre ejemplar, a un hombre que realmente nos puede enseñar mucho. Entonces, en 2 Samuel capítulo 3 nos enseña la palabra de Dios. No voy a mencionar a todos los hijos que le nacieron en Hebrón, sus primeros hijos, pero sí voy a mencionar los primeros 3 hijos. Entonces, el primogénito se llamaba Amnón, ¿no? Ese nombre significa fiel y genuino, ¿no? Y ese hijo de Amnón tuvo David con la mujer Ahinoam. Luego, el segundo hijo del rey David significa Kileab, o es su nombre Kileab, y significa prohibir, y es un hijo que tuvo David con la mujer Abigail. El tercer hijo del rey David era Absalón, que significa padre de paz. Padre de paz. Y es fácil descubrir ese nombre, Absalom. Ab es padre, Salom viene de Shalom, ¿no? Entonces, padre de paz. Este hijo tuvo David con la mujer Maaca, ¿no? Y esta mujer era hija del rey de Gesur, hija del rey de los filisteos. Amnón, el primogénito del rey David, era el primogénito. Y pasa algo, que se enamora de una chica, de una jovencita, Tamar, su media hermana y hermana de Absalón. Era media hermana de Amnón, pero era la hermana de Absalón. Entonces eran hermanos y medio hermanos. Entonces aquí Amnón se enamora de esa jovencita, señorita Tamar. A través de feos engaños, Amnón llega a acostarse con Tamar, a violarla y deshonrar a esa jovencita. Él decía que él estaba enfermo de amor de ella. Y es interesante que después ya no quiso verla. Una vez que la había violado y se había acostado con ella, ¿no? Ya no quiso verla más.
¿no? Eso un poquito tiene que llamarnos la atención, ¿no? Especialmente también a las señoritas, a las mujeres, ¿no? De repente viene un hombre, ¿no? Y dice todas las cosas, todas las flores, viene a hablar a través de su boca, ¿no? Y cuánta la ama. Cuidado que después te desprecia cuando ya ha desempaquetado todo el regalito y ha comido la tortita y luego ya la desprecia totalmente. Eso pasó aquí con Amnón. Primero estaba enfermo de amor y luego la despreció totalmente. Primero estaba enfermo de amor y luego esa chica le enfermaba, que ya no quería verla. Me enfermas. En otras palabras decía Amnón a Tamar. ¿Cómo se sentía el hermano de Tamar, el hermano completo de Absalón, el tercer hijo de David? Él sintió mucha ira, que él no lo manifestó, él no lo mostró mucho, ¿no? Pero 2 años más tarde ejecutó su venganza sobre Amnón y lo mandó a matar. 3 años más tarde, ¿no? 2 años más tarde mató Absalón a Amnón. Absalón sabía que eso no le iba a agradar a su padre. Entonces huye de su padre David, ¿no? Y de su venganza, porque él temía también la venganza de su padre ahora sobre Absalón por haber matado a su hijo primogénito, a Amnón, ¿no? Y se va a Absalón. ¿Se recuerdan quién era su abuelo? Era un rey de los filisteos. A Gesur se va con su abuelo, este rey de los filisteos. Y ahí se esconde y ahí vive durante 3 años. Pasa este tiempo, ¿no? Entonces David extraña a Absalón y le llama y le manda a llamar para que él retorne a Israel, a Jerusalén, mas no puede ver al rey David, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Absalón prepara una rebelión y una usurpación al trono de David, es decir, Absalón, aunque fue perdonado de alguna manera por David, por haber matado a su otro hijo Amnón, sin embargo, Absalón prepara una usurpación y una rebelión en contra de David, su padre, en contra del trono de David. Y podemos leer nosotros en 2 Samuel capítulo 15, ya estamos en el versículo 13. Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces, a través de engaños, a través de manipulación de los juicios, a través de su populismo de Absalón, a través de su hipocresía, a través de todos estos engaños, ¿no? Y engañando y mintiendo al pueblo, pudo hacer que todo el Israel iba tras, con todo su corazón, iba tras Absalón en contra de David. Y llega el momento donde Absalón en Hebrón se proclama y se hace autoproclamar rey sobre Israel. En este momento, cuando David se da cuenta, él huye hacia el desierto, ¿no? Con el pueblo, con una parte del pueblo de Jerusalén más que todo, y con sus guardias, con su corte especial, con sus soldados especiales que le guardaban a él, con sus siervos. En el versículo 16 de ese capítulo podemos leer lo siguiente: el rey entonces salió con toda su familia, ¿no? En pos de él, la familia le seguía. Y dejó el rey David 10 mujeres concubinas para que estén en su casa, para que guardasen la casa. Entonces dejó algunas mujeres en su palacio real, ¿no? Para que lo guarden ahí, pero él escapándose con el resto de la familia, con otros hijos, ¿no? Y con parte del pueblo de Jerusalén y con sus guardias. En el verso 17, ¿no?
podemos leer, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, ¿no? Entonces ya fuera de Jerusalén se establecieron ahí, ¿no? Por un tiempo. Ahora viene el momento ejemplar, ahora viene el momento donde la palabra de Dios nos muestra un acontecimiento muy interesante y muy bueno, ¿no? En el verso 18 nos relata la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 15, verso 18, nos habla de parte de la guardia del rey David, ¿no? Y de 600 extranjeros. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos de Gat, filisteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Entonces, eso era la guardia del rey David, ¿no? Que estaban ahí con él para protegerle, para cuidarle, ¿no? Y que habían venido desde la tierra de los filisteos, desde la ciudad de Gat, ¿no? Para acompañar al rey David y para protegerlo. Y hay un hombre que los estaba guiando a estos 600 soldados filisteos, a estos 600 hombres soldados de Gat, de la ciudad de Gat, de los geteos. Y esos 600 hombres respondían a un general, a un líder, a un comandante, podemos decir tal vez mejor, a Itaí Geteo. Vamos a hablar de Itaí de Geteo de Gat, de la ciudad de los filisteos. Este Itaí era un filisteo y parece que David y Itaí se habían conocido. ¿Se recuerdan? En 1 Samuel capítulo 27 podemos leer esto, que cuando David todavía no era rey, sino el rey Saúl estaba reinando todavía. Entonces Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. ¿Y qué había pasado? Que David huyó y se escapó y se escondió justamente en la ciudad de Gat, y ahí había conocido, y parece que ahí formó fuertes amistades con ellos, de tal manera de que ellos ahora iban a ayudar al rey David en esta usurpación por parte de su hijo Absalón. Entonces, sin embargo, David dice algo muy interesante a este hombre Itaí, a este Geteo de Gat. Y podemos leer en el versículo 19 lo siguiente: y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. ¿Qué está diciendo aquí David? David le dice: tranquilo, Itaí, vuelve, anda, sometete nomás a mi hijo, al rey que está ahí en Hebrón, vuelve nomás a este lugar, porque para ti ya no hay lugar, para ti ya no hay donde tú puedes irte, porque también a la tierra de los filisteos, a Gat, tú no puedes volver porque eres desterrado de ahí, te han abandonado, tú has venido aquí para ayudarme a mí. Sin embargo, mejor sería para ti que tú vayas nomás ahí con mi hijo Absalón, que estés nomás ahí con este nuevo rey. Incluso le dice David en el versículo 20 lo siguiente: ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. O sea, tú vas a ir con nosotros ahora, recién ayer has llegado para estar conmigo. Mejor vuélvete, mejor anda con el nuevo rey. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, dice David. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, a esos 600 filisteos. Mejor vuélvense todos ustedes. Y hasta le bendice, le dice: y Yahvé Jehová te muestra amor permanente y fidelidad.
Tú puedes estar bien. Tú no necesitas sufrir así como yo estoy pasando aquí ahora, en el desierto, en esta usurpación de mi trono, este rechazo del pueblo hacia mí. Tú no necesitas, no son tus asuntos en otras palabras. Yo entiendo tu cariño, entiendo tu amistad y está ahí, pero no hagas eso, vuelve nomás y Dios te va a bendecir, Dios va a estar contigo, la fidelidad y el sustento de Dios va a estar para contigo. No te hagas problema, Itaí. Anda nomás, no te hagas problemas, Itaí. Entonces, en otras palabras, David lo despide a Itaí, a esos 600 hombres que querían proteger al rey David, querían luchar al lado de David, pero él les da libertad para que se vayan, incluso les manda con una bendición y con el sustento de Dios. No se preocupen de mí, en otras palabras. Pero ahí viene lo extraordinario de lo que quiero hablar en esta ocasión. En el verso 21. Es uno de los versículos, una de las palabras que podemos leer en la Biblia más extraordinarias. En el verso 21 podemos leer: y respondió Itaí al rey, a David, diciendo: vive Dios, y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. En otras palabras, no me voy a ir, David. No te voy a abandonar. Yo he abandonado hasta mi ciudad, hasta mi tierra, para venir en ayuda para ti, en protegerte, David. Porque yo he conocido algo de tu Dios. Yo te conozco a ti, David, y yo quiero estar a tu lado. Vive Dios y vive mi Señor el Rey. Tú eres mi Rey, decía Itaí. Tú eres el quien me puede enseñar quién es Dios. Yo voy a estar a tu lado. Me muera o estuviera vivo. No me interesa. Tú para mí eres más importante que mi propia vida. Y donde tú estás, ahí quiero estar yo, dice Itaí al rey David. Qué impresionante, qué entrega, qué devoción, qué honra que le da este hombre extranjero, filisteo, hombre de Gad, comandante de 600 hombres. Le dice David: no, David, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar con Dios, yo quiero estar contigo. No me importa ni mi vida. Contigo quiero estar. Vive Dios, dice Itaí. Esto, lo que sintió Itaí ahora en su corazón, esta lealtad, esta honestidad, esta entrega al rey David, solo podía venir de Dios. Solo podía porque Dios le ha cambiado el corazón a este filisteo para ser fiel al rey David. Esta lealtad y hasta esta adoración, esta devoción, obviamente en relación ya con Dios, solo el Dios mismo puede producir en el corazón de los hombres. Dice Itaí: muerte o vida, no me interesa. Yo quiero estar contigo. Esta clase de adoración, esta clase de lealtad y de entrega que no está sujeta a circunstancias. Solo Dios puede producir, que no importa vivo o muerto. Yo quiero estar contigo, decía Itaí. Y donde estuviere el rey, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, ahí quiero estar. No quiero que me mandes a otras partes, no quiero que me mandes a otro lugar. Yo quiero estar donde tú estás, yo quiero estar donde tú quieres que yo esté, que yo quiero estar contigo. El genuino siervo, lo único que anhela es estar
con su rey y con su Señor. Posteriormente, David lo pone a Itaí. Primero, con ayuda de Itaí y con sus hombres, vencen al ejército que estaba apoyando a Absalón. Lamentablemente, son otras circunstancias, Absalón es muerto. Y luego David pone 3 generales sobre todo el ejército de todo el pueblo de Israel. Y uno de esos 3 generales, y ojo, el más fiel incluso, luego muestra la historia, el más fiel general va a ser Itaí. Y lo pone a Itaí como uno de los 3 generales sobre todo el ejército de Israel. Esta clase de entrega que demuestra Itaí, que nosotros también debemos mostrar a nuestro Señor, a nuestro Rey Jesús. Esta entrega, esta genuina devoción, en el sentido con el Señor Jesucristo, esta genuina adoración y esta genuina entrega a la causa de Dios, pocas veces incluso nos menciona la palabra de Dios, pero algunas veces nos lo manifiesta. Primero, donde Itaí, en la vida de Itaí, el geteo o filisteo muestra esta entrega, esta devoción, esta lealtad. Una segunda historia muestra esta clase de entrega, esta clase de honestidad y devoción o a Dios o a la causa de Dios en la vida de Ruth, la moabita extranjera también. En Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 16 y 17, podemos ver esta respuesta de Ruth hacia Noemí, que Noemí también decía, te puedes ir, puedes volver a tu tierra, querida Ruth. Muchas gracias que hemos estado juntos aquí, hemos formado una familia, pero ahora ya está todo destruido. Yo voy a volver a mi tierra, yo voy a volver con mi pueblo. Tú anda nomás, Ruth, anda con tu pueblo, con tu tierra. Pero respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Otra vez, una entrega más allá de las circunstancias, más allá de lo que alguien pueda decir, una entrega, una lealtad, una devoción genuina que solo Dios puede producir en el corazón de los hombres. Un tercer ejemplo, son pocos en la Biblia, pero un tercer ejemplo nos muestra la palabra de Dios en la vida de Esther o Hadasa, la judía. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 y 16, vemos una respuesta que da Esther a su tío Mardoqueo. Ella tiene que entrar en buscar el favor del rey de Persia, ¿verdad? Entonces, para que el pueblo de los judíos pudiera ser protegido, y si ella iba a hacerlo o no, pero Mardoqueo le dice, sin embargo, probablemente, ¿para qué tú has llegado? Tal vez para esta hora tú has llegado a ser esposa del rey. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley. Y ahora muestra Esther, Hadassah, esta genuina devoción, esta genuina entrega a la causa de Dios. Y dice Esther, y si perezco, que perezca. No me importa ni mi vida. Yo estoy entregada. Yo estoy entregada a una causa de Dios. ¿Quién puede hacer sentir eso en nuestros corazones? Solo Dios. Solo Dios puede traer esta genuina lealtad en nuestros corazones hacia Él y hacia su causa. Solo Dios puede cambiar esto en el hombre. No simplemente unirse a un grupo, a una religión o qué sé yo, a una doctrina. Es una entrega genuina a Dios y a su reino, a su causa. Y solo Dios puede traer ese nuevo nacimiento. Solo Dios puede traer esta genuina fe, esta genuina lealtad, esta devoción, esta clase de adoración. Solo Dios puede traer a nuestros corazones. Jesús también decía en Mateo 8, 34 y 35, porque Él también busca. Él no busca simplemente simpatizantes. Jesús no busca simplemente gente que algún rato andan con Él, cuando todo marcha bonito. Jesús busca gente leal, gente entregada a Él y a su causa, a Él creyendo en Él y a su evangelio del reino. Y Jesús decía, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, realmente es tan importante que nosotros podemos comprender también nuestro Señor, nuestro Rey Jesucristo. No quiere simplemente gente que le aplaudan, sino Jesús realmente quiere producir Él mismo incluso esta entrega, esta honestidad en nuestro corazón, esta lealtad hacia Él y hacia su reino, hacia su evangelio, esta devoción y esta adoración hacia Él. Que donde ni nos importan las circunstancias, ni nos importa ni nuestra propia vida, sea para muerte o para vida, decía Itaí. Esther decía, perezca, entonces que perezco. Y Ruth decía, solo la muerte me podrá separar de ti, a Noemí. Y Jesús decía, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por creer en mí, y por causa del evangelio del reino, va a encontrar la verdadera vida. Jesús también en algún momento comprobaba el corazón de sus discípulos, así como David comprobó el corazón de Itaí, que luego llegó a ser su general, uno de los 3 generales. Así Jesús comprobó en algún momento también cuando muchos de sus discípulos se iban atrás. Muchos de sus discípulos dejaron a Jesús porque ya no verían mucho la causa, ya no creían mucho en Él. Lo dejaron, muchos discípulos, dice la palabra. Y en Juan 6, 67 podemos leer esta comprobación del corazón de los discípulos, diciendo Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué pregunta? David decía a Itaí, puedes irte, que Dios te bendiga, no te preocupes de mí. No, anda nomás. Conmigo vas a pasarlo mal. Sin embargo, a Itaí no le importaba eso. Él quiso estar con su rey y con su Señor David. Aquí Jesús también decía a sus discípulos, pueden irse también ustedes, váyanse. ¿Y qué responden?
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Y a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y nosotros hemos creído en ti. Y hemos conocido, hemos entendido, hemos comprendido. Nos hemos dado cuenta. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, el enviado especial por parte del Padre de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. No vamos a esperar a otro. No vamos a ir tras otro. Contigo vamos a estar. ¿Para muerte o para vida? Contigo voy a estar, Jesús. A ti te voy a seguir. Aunque mañana me muera, no te voy a abandonar. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Amén. Tenga muchas bendiciones y oremos que Dios produzca esta fe, esta devoción, esta adoración hacia nuestro Rey y Señor Jesús en nuestros corazones. Amén. Un fuerte abrazo para todos ustedes.